Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Espionaje legal o ilegal. Tiene que verificar si la inteligencia que estaban haciendo era una inteligencia normal, lo cual hay que proteger, o si aprovecharon e hicieron inteligencia ilícita. Crece la incertidumbre en Colombia frente a la supuesta interceptación que habría hecho el ejército a las comunicaciones de los negociadores que, en representación del presidente Juan Manuel Santos, buscan acordar un modelo de paz con el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. El presidente Santos lleva 42 meses en el gobierno. Que no le ponga cortinas de humo a través de los medios de comunicación afines a lo que ha hecho. El escándalo que generó un fuerte debate político estalló a solo un mes de las elecciones en las que los colombianos elegirán a la totalidad de sus senadores y representantes en el Congreso. Siempre cuando hay campañas presidenciales, una de las formas de que los gobiernos o los candidatos arman campañas es señalando a los militares de golpistas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, la candidata al Senado, Claudia López, y el general y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Jaime Ruiz, analizan desde tres perspectivas diferentes el impacto que genera el supuesto espionaje ilegal en el proceso de paz y en los comicios congresionales del próximo 9 de marzo en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenido. La noticia, el impacto, el significado y las reacciones que ha generado en el ambiente político y electoral colombiano el supuesto espionaje ilegal que habría ejecutado la inteligencia del ejército contra representantes del gobierno en las negociaciones de paz de La Habana, Cuba. El punto clave de la noticia, la ambivalente reacción presidencial frente a estos hechos. Tras la revelación que fue hecha por la revista Semana, el presidente Juan Manuel Santos calificó de inaceptables los supuestos seguimientos y formuló una serie de interrogantes que para muchos, lejos de ser preguntas, parecieron fuertes acusaciones. Si la información que se filtró fue toda o fue escogida, todo eso es lo que quiero que se investigue y que se llegue al fondo de este asunto y hasta dónde le cabe responsabilidad y a quién le cabe esa responsabilidad. Estas fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos, como el proceso de paz, están involucradas en esto, tienen contactos internos, ¿qué buscan? El punto clave de la noticia, un día después de esas contundentes declaraciones y luego de que fueron relevados de sus cargos dos altos oficiales de inteligencia del ejército, el mandatario colombiano le bajó el tono a sus palabras del día anterior. Un poco más mesurado, Santos aseguró que las fachadas de inteligencia eran completamente lícitas, dijo que fueron allanadas porque la fiscalía no sabía que pertenecían al ejército y aseguró que esperaría los resultados de las investigaciones para establecer si las labores de seguimiento fueron legales o no. Hablé con el señor fiscal, él no se enteró del allanamiento sino hasta hace 2 o 3 días. Está esperando la información sobre el contenido de los computadores. Y ahí también podremos comprobar si efectivamente lo que dicen los oficiales y las personas encargadas de esta fachada es o no cierto. Y ahí podremos tomar las decisiones del caso.
El punto clave de la noticia. Gracias al despeje mediático del que gozan en La Habana, Cuba, donde negocian un acuerdo de paz con el presidente Santos, cabecillas del grupo terrorista de las FARC, como Iván Márquez, reaccionaron asegurando que, según ellos, eran también víctimas de espionaje. Desconociendo las miles de víctimas y los miles de crímenes que han cometido, ahora son ellos, sin ningún tipo de asombro ni de vergüenza, quienes señalan quiénes son los enemigos de la paz. Aquí no solamente se está espiando desde Colombia a la delegación de paz del gobierno nacional, sino especialmente a la delegación de paz de las FARC. Por eso hacemos estos cuestionamientos. Esto que está sucediendo, que es realmente grave, debe responderlo el gobierno de Colombia. No se les olvide que Álvaro Uribe Vélez es el enemigo público número 1 de la paz en Colombia. Muy bien, comenzamos entonces el programa La Noche con nuestros invitados. Vamos a comenzar con Francisco Santos. Él es ex vicepresidente de Colombia, nos acompaña desde Cali, Colombia hasta ahora. Ex vicepresidente Santos, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, muy buenas tardes aquí en Bogotá, en Cali, en el distrito de Agua Blanca. Y un saludo a todos los televidentes. Bueno, señor ex vicepresidente, voy a comenzar preguntándole frente a su opinión, frente a estos hechos que estamos analizando hoy en el programa La Noche. Estas supuestas interceptaciones, seguimientos ilegales, se dan en medio de un proceso político, de un proceso electoral que en menos de un mes enfrentará a Colombia, que son las elecciones a Congreso. ¿Usted quién cree que gana y quién cree que pierde luego de estas revelaciones en las que se asegura por parte de una revista, de la revista Semana, que posiblemente se habrían cometido seguimientos ilegales por parte de miembros del ejército al equipo negociador que representa al gobierno en los diálogos de paz en La Habana, Cuba? Mire, a mí no me cabe la menor duda que aquí hay demasiadas coincidencias que no me cuadran. Y las coincidencias que cuando se empiezan a dar muestran algo que no suena bien. Uno empieza a hacerse preguntas que todas conducen a que esto no sea una verdadera operación judicial, sino un montaje. Mire, primero, la revista Semana se guarda una investigación 15 meses. No lo creo, le soy absolutamente sincero, que es un poco lo que se pretende plantear. Segundo, ¿un fiscal no conoce un allanamiento de esta naturaleza? A mí me suena un poco descabellado. Tercero, un presidente que acusa a las fuerzas oscuras y por lo tanto genera la duda de que somos nosotros. Él siempre ha dicho que las fuerzas oscuras somos el presidente Uribe, el Centro Democrático, quienes estamos en desacuerdo con sus políticas, nos acusa como la mano negra, la extrema derecha, las fuerzas oscuras, a solo un mes de elecciones. Pues hombre, ahí empieza uno a amarrar ya este montaje que tiene mucho de electoral y que tiene poco de realidad. Y en ese sentido, pues lo que uno ve es la creación de un gran escándalo que pretende enlodar a la oposición y beneficiar al gobierno. Pero además, un escándalo que tiene otro efecto, y es que en La Habana se quiere negociar la suerte de las fuerzas militares y entonces para arrodillarlas hay que montarles un escándalo. Por punta y punta gana el gobierno y sin embargo estamos todavía sin respuestas porque al ver que esto sale muy mal, empieza el gobierno, como se dice en Colombia, a recular y a dar explicaciones un tanto distinto, como dicen ustedes, a bajarle el tono a esto. Entonces, presidente. Pero este gobierno no, esto no concluye ahí. Este gobierno ya ha chuzado, ya ha hecho interceptaciones ilegales a los periodistas Hernán Peláez y Gustavo Álvarez Gardiazabal, y se hizo una investigación que no concluyó en absolutamente nada. Señor presidente. Entonces no sería la primera vez. Quisiera preguntarle, el primer día las declaraciones que ha dado el presidente Juan Manuel Santos apuntaban pues a unos interrogantes que más parecían acusaciones, inclusive alcanzó a hablar de fuerzas oscuras. ¿Usted considera que eso es una alusión directa a personajes políticos como usted, que de alguna manera han sido muy críticos de ese proceso de paz que defiende el presidente Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba, que él lo ha planteado a un país y que pues los únicos cuestionamientos los ha recibido fuertemente del líder del uribismo como usted? Sí, sin duda, es que él ya lo ha dicho, pero es que él tiende a utilizar eso de fuerzas oscuras de manera muy alegre.
Recuerdo cuando a los pocos días de haberse posesionado le pusieron un carrobomba a Caracol y él dijo que eran las fuerzas oscuras. ¿Qué se demostró? Que habían sido las FARC. Cuando atentaron contra Fernando Londoño dijo que han sido fuerzas oscuras. ¿Qué se pudo probar? Que eran las FARC. En fin, aquí él siempre trata de guiar la atención hacia quienes hacemos oposición política para distraer la atención, para obtener réditos políticos, y esto pues es algo a lo que ya tiene acostumbrado a la opinión pública colombiana. Y en ese sentido pues no me cabe la menor duda que esto y que esta cadena de coincidencias tienen una intencionalidad política. Por eso a mí no me cabe la menor duda que algo, como dice el dicho, está podrido en Dinamarca, y que esto pinta más a un montaje que a una verdadera oficina de grabaciones ilegales. Lo que puede pasar, no se puede desechar, es que desde aquí estuvieran grabando a la oposición. A mí no me cabe la menor duda que mis teléfonos, que mis celulares que están interceptados. Entonces, de pronto es porque esa es la razón por la cual le bajan a este escándalo, porque pierden una fuente de información de lo que la oposición está haciendo. Señor Santos, usted habla de un montaje, me gustaría que nos explicara un poco más a quiénes afectaría ese montaje según la hipótesis que usted tiene, que es muy distinta a la que dice el gobierno. Pues obviamente a la oposición, porque enlodan que inclusive medios de comunicación colombianos ya dicen que por qué yo, y que si yo conseguí la información del proceso de paz a través de interceptaciones o de una naturaleza esta. Cuando yo como director de una cadena radial revelé el documento que se estaba firmando en La Habana, dicen que porque el presidente recibió también unas coordenadas, que si es parte de este proceso, como si nosotros tuviéramos la injerencia entre las fuerzas militares de lograr este tipo de salas de interceptación, que nos estuvieran dando la información. Entonces, lo primero es que esto tiene un objetivo político, y las declaraciones del presidente Santos así lo demuestran, para que obviamente a un mes de las elecciones enloden el gobierno a la oposición. Esto tiene mucha pinta de propaganda negra, de política sucia, de política rastrera, porque hasta este momento no sabemos absolutamente nada de lo que verdaderamente pasó. Señor Santos, usted toca un punto bastante importante y tiene que ver con esas revelaciones. Este proceso de paz, lo que se ha acordado en La Habana, es desconocido para la opinión pública en Colombia y en el continente americano. Solo lo saben los que están negociando, el gobierno y el grupo terrorista de las FARC. Se conoce muy poca información, y esa información ha sido revelada precisamente por la oposición, por el uribismo específicamente aquí en Colombia. ¿Ustedes de aquí en adelante van a continuar entregando esa información, o creen ustedes que con este hecho de una supuesta filtración ilegal, unos supuestos seguimientos ilegales a los negociadores de paz, lo que se está buscando es precisamente que ese tipo de información no se conozca y verificar quiénes son los que la están filtrando al interior del ejército? Es que mire, yo no sé si eso es cierto. Hoy no sé y no sabe la opinión pública colombiana, no tiene ni idea si se estaba investigando o se estaba interceptando de manera ilegal las conversaciones de los negociadores de paz. No tengo la menor idea si es cierto, porque el presidente lo enfocó hacia allá, la revista lo enfocó hacia allá, y después el presidente le bajó el tono a sus declaraciones. No tenemos la menor idea. Entonces hay que partir de esa base. Tampoco sabemos si desde allí estaban interceptando a sectores de la oposición. Tampoco tenemos ni idea. Como yo le decía, a mí no me cabe la menor duda que mi teléfono está interceptado, y no propiamente por fuerzas ilegales, sino por aquellos que institucionalmente son utilizados por el Estado para tratar de obtener información de la oposición. Y finalmente, pues, a mí es que esto no me suena, esto no me cuadra. A un mes de elecciones esto me parece con demasiadas coincidencias que tienen un interés electoral por encima de cualquier otra cosa, fortalecer el proceso de paz, generar indignación en Colombia, etcétera, y esto empieza a caerse de su propio peso. El vicepresidente, también hay otro punto para analizar y tiene que ver con el debate de fondo. Las investigaciones están adelantándose tanto por la Fiscalía como por parte del Inspector General del Ejército, así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos. Pero de fondo, en caso de que llegase a comprobarse de que finalmente pues los integrantes de la inteligencia del ejército estuviesen vigilando, espiando las comunicaciones de los negociadores de paz, ¿cree usted que de fondo puede existir un descontento en un sector de las fuerzas militares por la forma como este gobierno está llevando a cabo este proceso de paz? Y me refiero específicamente en el manejo de la información.
Pues sin duda, porque es que no sabemos nada de lo que está pasando. No sabemos si están entregando el modelo económico. Ya en tierra se empezó a darse cuenta que eso era así. Si están entregando el modelo democrático, si están creando la plataforma para que aquí las FARC reemplacen a las fuerzas militares como la fuerza institucional. Se ha hablado, y no sé si sea cierto, de que ya se plantea de que las FARC sean una guardia rural armada. Es decir, tendríamos 2 ejércitos. Es inmensamente preocupante. No tenemos la menor idea de hasta dónde sea capaz este gobierno de llegar para firmar una paz y entrega el país a que aquí armen el portaaviones para el aterrizaje del chavismo, de esa revolución o ese socialismo del siglo XXI. No sabemos, y en ese sentido pues la inquietud no es solo las fuerzas militares, es también de gran parte de la sociedad colombiana. Señor Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, para finalizar, quiero conocer su opinión frente a las declaraciones que entregaron las FARC. Es evidente que es un cabecilla del grupo criminal el que de La Habana, Cuba, termina pues señalando quiénes son amigos o enemigos de la paz, pero cínicamente también dicen que ellos son espiados, que son víctimas prácticamente de seguimientos por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Usted qué opinión le merece que ante la opinión pública un grupo armado ilegal se dé lujo, digamos, de decir ese tipo de declaraciones en La Habana, Cuba? Pues es el mundo al revés, ¿no? En un país donde seguramente la delegación del gobierno está totalmente no infiltrada, sino cada comunicación del gobierno, estoy absolutamente seguro el gobierno cubano debe entregársela a las FARC, porque entre otras cosas son socios en esto. Las FARC hablan de que ellos son las víctimas. No, las FARC han sido aquí victimarios toda la vida. Eso es como los pájaros tirándoles a las escopetas. Y lo que más les sorprende a uno es que los medios de comunicación en general no digan nada al respecto, sino que se traguen entero y le ofrezcan a la opinión pública entera, de manera entera, sin digerir y sin mostrar el cinismo a estos señores sus declaraciones. Eso le hace un daño terrible a esta sociedad y legitima a un grupo que lo único que ha hecho durante más de 40 años es asesinar colombianos. Bueno, señor ex vicepresidente Francisco Santos, le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche. Para nosotros es importante su análisis desde la perspectiva del uribismo. Usted que pues en las últimas horas nuevamente está al lado de Álvaro Uribe Vélez, luego de un tiempo que estuvo distanciado. Señor Francisco Santos, gracias por este tiempo que le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, muchas gracias a usted y a sus oyentes, a sus televidentes, perdón.